Cherán. Vivir sin partidos políticos. A solo 4 horas de la ciudad de Querétaro y a 7 de la capital del país se ubica Cherán, que es un municipio indígena de 20,000 habitantes, los cuales comparten su territorio comunalmente, enclavado en la llamada Meseta Purépecha en el estado mexicano de Michoacán. Protagonista de una larga historia de luchas y resistencias desde la conquista española hasta la fecha, Cherán sufrió en el año 2011 las nefastas y trágicas consecuencias de la llamada guerra contra el narcotráfico. Ese año decidieron enfrentar a los narcotraficantes que arrasaban hasta las raíces de sus milenarios bosques, vendían la madera y sembraban sobre sus ruinas marihuana con la complicidad del presidente municipal. Cherán. Una larga historia de lucha. Habla el señor José Trinidad Ramírez, comunero de Cherán. Hay cosas que tenemos que remitirnos un poco a nuestra historia. La Cherán Keri significa el pueblo más grande, Keri es grande, y no es solamente por el tamaño del territorio, sino que aquí hace referencia también a la grandeza de los ideales. Nosotros tenemos dos héroes locales que son los que nos sirven de inspiración, el general Casimiro Leco López y el profesor Federico Hernández Tapia, ¿no? Fueron luchadores sociales que defendieron desde antes ya pues nuestros bosques. Entonces eso de la defensa de los bosques no es nuevo para nosotros, ha sido una constante pues dentro de la historia de nuestra comunidad. Antes de la Revolución Mexicana pues se daban los espacios para que los explotaran las empresas extranjeras. Ya estaban instalados las vías del ferrocarril para que se hiciera la explotación. Entonces el profesor Federico Hernández Tapia se dio cuenta de eso, ¿no? Y que el representante de bienes comunales en ese entonces había hecho una negociación por alrededor de 30 años la explotación de nuestro bosque por solamente 100 pesos, ¿no? Entonces convocó a la comunidad y se emprendieron la lucha. Se paró la explotación de nuestros bosques. Desafortunadamente fue asesinado por entonces las guardias blancas que tenía don Porfirio Díaz, ¿no?, en todo el país. Después de la revolución, pues surge el general Casimiro Leco López en defensa de nuestros bosques, en defensa de nuestro pueblo, en defensa de nuestros comuneros, ¿no? Y bueno, son elementos que nos sirven de base para nosotros decir que no solamente es un movimiento espontáneo, sino es parte de la historia. Entonces de ahí hemos venido caminando, nos platican los señores, nos platican nuestros abuelos, nos platican sobre las luchas que han emprendido nuestra comunidad en defensa pues, de lo que nos corresponde defender, ¿no? Aquí hubo grupos donde se establecieron pues seguidores de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, de esos grupos, ¿no?, que perseguían un México más justo, ¿no?, un México mejor, ¿no? Y pues desafortunadamente pues vino la represión y pues también se desaparecieron los grupos, pero ya se había sembrado también la semillita, ¿no? La semillita, yo puedo decirles que nosotros en ese entonces participamos, éramos muy jóvenes todavía, andaba en la secundaria, cuando ya participamos en ese movimiento porque conocíamos el territorio y nos invitaron a que participáramos en esos círculos de estudio que se hacían muy en secreto, muy escondidas, y bueno, conocíamos espacios dentro del cerro donde podíamos garantizar la seguridad y pues donde si hubiera una represión
conocíamos también los lugares hacia donde podíamos pues llevar a los grupos y que no los agarraran, ¿no? Entonces hubo ya intentos de cómo romper pues con todo el caciquismo que existía, ¿no? En el 88 fue, ¿no?, cuando surgió el Frente Democrático Nacional, ¿no? Hasta ese entonces, pues, había sido hegemónico el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y bueno, era una democracia disfrazada. A nosotros nos cuentan que hubo presidentes municipales que se nombraban hasta en una cantina, ¿no?, o en una borrachera. El movimiento del 88 y que surge de allí el PRD, los primeros gobiernos periodistas fueron muy buenos, trabajaron muy bien, pero desafortunadamente, y después como que se nos es más fácil empezar también a buscar ya el poder no para servir, sino para servirnos. Desafortunadamente así estuvo los últimos años del periodismo, ¿no? El 2007, las últimas elecciones que hubo aquí, el periodismo se dividió y eso permitió que el Partido Revolucionario, el PRI, pues así como que le abrieron la puerta, ¿no? Se separaron el PRD y abrieron la puerta para que entrara. Hubo mucho dinero por la compra de votos. Dijeron muy claramente que por dinero no se preocuparan. Entonces, pero ¿con qué se iban a cobrar? Y nos dimos cuenta luego, ¿no?, con qué se cobraron. Pues así llegamos, ¿no? Y el 2008 inicia la gestión el señor ¿no? Y pues las consecuencias fueron muy desastrosas, ¿no? Porque empezó la tala criminal, y yo no le llamo inmoderada, la tala y criminal de nuestros bosques, ¿no? Y nosotros le dijimos al gobernador en ese entonces, a Leonel Godoy, le digo que tuviera un poquito de vergüenza, ¿no? Debía de estar hablando de seguridad, de cuestiones electorales, ¿no? Porque la prioridad no era esa, sino que garantizar a nuestros comuneros la seguridad. En noviembre eran las elecciones y se van acercando, así como que nos van presionando. Entonces nosotros tuvimos que hablar con las fogatas, en la asamblea, y decir qué hacíamos. Y para eso también recurrimos a nuestra historia. Bueno, ¿qué daba resultados? ¿Por qué el pueblo purépecha fue fuerte, fue indomable? ¿Por qué? Y recurrimos a la historia. Y vimos que su organización estaba basada en consejos. Bueno, entonces, ¿por qué no formamos un consejo? Y nos olvidamos de esas cosas. Pero el 15 de abril, así como por unanimidad todos, nos dimos cuenta quién nos estaba haciendo daño, y eran los partidos políticos. Por eso ese día se declaró en Cherán ni un partido más. Están haciendo